Opa, equipo. A ver, hemos estado viendo problemas sencillitos de trigonometría y a continuación os voy a presentar, bueno, os voy a leer el anuncio de un problema que he creado yo para calcular, pues eso, todo lo necesario para calcular áreas y perímetros de figuras, ¿vale? A ver, nos dicen en el problema, os lo leo, si queréis luego le dais al pause, lo intentáis hacer vosotros y lo comparáis con el que he hecho yo, ¿vale? A ver si nos da lo mismo. Nos dicen, sabiendo que tenemos la siguiente figura, ¿vale? Formado por dos triángulos y un cuadrado, de lado 5. Aquí está, triángulo 1, triángulo 2 y el cuadrado de lado 5. Y teniendo en cuenta los datos que nos dan sobre la figura, que calculemos el perímetro de toda la figura, es decir, esto, y el área de toda la figura, es decir, todo lo que está dentro. Bien, lo primero y fundamental, ver si están todos los datos puestos. A nosotros nos dan el lado de este triángulo, 5 centímetros, los grados que tiene todo este ángulo, y nos dicen además que este es un cuadrado de lado 5. Así que eso, como no viene dado, lo voy a poner yo, ¿vale? El lado 5. Lado 5 por todos los lados, ¿vale? Me lo pongo en todos los lados para que veáis qué importancia tiene. Bien, a partir de aquí, para sacar perímetros y áreas necesito saber datos de mis triángulos, porque aquí en el cuadrado lo tengo todo. Para el perímetro tengo todos los lados y el área sería multiplicar lado por lado, lado al cuadrado. Pero aquí me faltan cosas de mis triángulos. Este es mi triángulo 1, ¿vale? Y este mi triángulo 2. Bien, pues vamos a empezar por el triángulo 1, ¿vale? Tenemos en el triángulo 1 este lado, ¿vale? Y tenemos que tener algo más, porque no tenemos ni este lado ni este lado. Para sacar más datos, para sacar los demás datos, tengo que tener mínimo un lado y un ángulo, ¿vale? Este ángulo recto, ¿vale? Hace que el triángulo sea un triángulo rectángulo. Este es un ángulo agudo y este es otro ángulo agudo, ¿vale? Este no tengo ni idea. Pero ¿veis este ángulo grande que tenemos? Que es desde esta punta hasta esta punta. ¿Vale? Pues vamos a sacar cuánto es este ángulo. Quitando esta parte. ¿Veis que aquí hay un ángulo recto, no? Es parte del cuadrado. Con lo cual, si a este 155, que es todo, le quitamos los 90 grados, nos quedaría este ángulo agudo, ¿no? Entonces sería hacer 155 menos 90, nos da 65 grados. Este mide 65 grados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo ahora puedo calcular, vamos a empezar a poner nombres A y B. Puedo calcular A y B y así tendría parte del perímetro, ¿no? Si yo, con estos grados y este lado, puedo calcular mediante la tangente, ¿no? Hago B, tangente de 65 o de alfa, como le queréis llamar. Tangente de 65 es igual a cateto opuesto, B, entre 5. Y saco B. Ahora lo calculamos. Y con el coseno, ¿no? Coseno de 65 es igual a 5 entre A. Lo vamos a sacar. Voy a darle a la calculadora y lo sacamos. Tangente de 65 por 5 es igual a 10,72 centímetros. Bien, si tenemos ya este lado y este lado, los dos catetos, podríamos sacar la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Yo, bueno, he decidido hacerlo con una razón trigonométrica, así que nada, como lo tengo ya ahí despejado, la A pasa multiplicando aquí y el coseno, que es un número, pasa dividiendo. 5 entre coseno de 65. Obviamente tiene que ser más grande que B, porque si no, la hipotenusa sería más pequeña y eso sería imposible. 11,83 centímetros. Aquí tenemos dos datos, ¿vale? Dos datos fundamentales para calcular. Uno, ya tengo parte del perímetro, que es toda la figura del contorno, todas las líneas del contorno de la figura, y por otro podemos sacar ya el área del triángulo, ¿vale? Pues ya lo vamos a calcular. Área del triángulo 1. Base por altura entre 2, ¿no? Sería 11 no, sería 10,72 por 5 entre 2. ¿Cuánto nos da esto? Lo vamos a calcular. 10,72 por 5 entre 2 serían 26
6,8 centímetros cuadrados. ¿Vale? Ahí tenemos cuánto mide... ¿Cuánto mide nuestra área de este triángulo? Bien, nos queda este triángulo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con este. Es decir, tenemos este lado, no tenemos este lado. Me podéis decir, jo, Diego, hacemos Pitágoras. Ya, pero ¿cuál es el ángulo recto de estos tres? Claro, os podéis a pensar y decís, es que no hay ni un ángulo recto. Y tenéis razón, no hay ni un ángulo recto. Entonces, yo os dije que teníamos que buscarnos la vida con triángulos rectángulos, ¿vale? ¿Cuál es la manera de hacer un triángulo rectángulo? Más bien dos. Si desde este punto mando una vertical hasta la línea recta, ¿veis cómo se nos generan dos triángulos rectángulos? Este pequeñito y este un poquito más grande. Son necesarios, ¿vale? Y me decís que no se os va a ocurrir. Pues tendremos que pensar mucho para crear estos triángulos rectángulos, ¿vale? Son indispensables para poder utilizar razones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Así que, si no tenemos un triángulo rectángulo como lo teníamos aquí, que tenemos ángulo recto, nos la tenemos que buscar, ¿vale? Dividiendo esos triángulos por la mitad o en dos cachitos para generar ángulos rectos, ¿vale? A partir de aquí, fijaos, voy a extraer este triángulo, ¿vale? ¿Por qué este? Porque tengo dado este ángulo súper grande. Este ángulo súper grande es 156,42. Si hago lo mismo, le resto los 90 grados que había aquí, ¿no? Porque este es un ángulo recto, me queda solo esta parte. Si hacéis 156 menos 90, os queda 66,42 grados, ¿vale? Me lo va a sacar fuera para que podamos dibujarlo mejor, ¿vale? Y vamos a tratar mejor al triángulo. A ver, este ya lo acabo de calcular, que son 66,42 grados. Este lo tengo, son 5 centímetros. Acordaos, fijaos, ángulo recto, el que está enfrente es la hipotenusa. Este es el lado más grande entre todo el triángulo. Y tenemos esto, que le vamos a llamar H, por ejemplo, y a este le vamos a llamar X. Podéis llamarles como queráis, pero no repitáis las letras. Si aquí hemos puesto A y B, que no se repitan las letras. Bien, importante, ¿para qué queremos este tramo? La H esta, porque es la altura de nuestro triángulo. Esta sería la base y esta la altura, ¿vale? Para luego hacer el área. Entonces, por un lado, si yo tengo este ángulo, puedo hacer el seno. Seno de 42 grados es igual a el cateto opuesto, H, entre 5, ¿vale? El 5 pasa multiplicando y nos queda H es igual a, y lo voy a calcular, perdón, seno de 42 no es, seno de 66,42. Seno de 66,42 por 5 igual a 4,58 centímetros. Vale, perfecto. Tendría, para calcular nuestra área, tendríamos todo esto, esa base, que es de todo el triángulo, y la altura del triángulo que acabamos de calcular. Con lo cual voy a calcularlo. Área, triángulo 2. Sería base, 5, por altura, 4,58 entre 2. Y esto nos da que es 5 por 4,58 entre 2. Serían 11,45 centímetros cuadrados. Vale. Por ahora vamos muy bien. Tendríamos las dos áreas, esta es facilísima de sacar, ¿vale? Lo sacamos ya luego al final. Pero nos queda, fijaos, si yo quiero calcular todo el perímetro, nos queda este lado, ¿no? Este lado, que le podemos llamar, pues mismamente, Z. Vale, para calcular Z, ¿qué tengo que hacer? Fijaos, tengo este lado de mi triángulo porque lo compartía, la altura, pero no tengo nada más. Quiero decir, no tengo ni este lado, que es el que quiero calcular, ni este, porque es una parte de esos 5 centímetros, no tengo ángulos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijaos, si yo calculo esta X, ¿vale? Que es esta parte, que nos da, imaginaos, un número, si yo a 5 le resto ese número, me quedaría el de aquí. Y si tengo este lado y este lado, con Pitágoras sacaría Z. Entonces vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a calcular primero esta X,
y a través de este 5, restándole, sacaremos la otra parte. ¿Cómo lo calculamos? Pues bueno, podemos hacer la tangente, ¿vale? Tangente sería, o coseno, ya que tengo este 5 de dato, coseno de 66, cualquiera os valdría, ¿eh? 42 es igual a x entre 5. X es igual a, y lo sacamos. Coseno de 66,42 por 5, nos queda que son 2 centímetros, ¿vale? Justos. 2,000, mucho. Vale, hemos dicho que esta X es este trocito pequeño. Entonces, yo ahí me interesa calcular este, que lo voy a llamar Y. Entonces, como X más Y son 5 y X lo tengo, Y, en consecuencia, es 5 menos 2, son 3 centímetros. ¿Vale? Pues tengo en mi otro triángulo, lo vamos a ir poniendo, tengo estos 3 centímetros, este es el ángulo recto, 3 centímetros, este es la H, 4,58 centímetros, y la Z. La Z es la hipotenusa del otro triángulo. Z es igual a, con el teorema de Pitágoras, Z al cuadrado es igual a 4,58 al cuadrado más 3 al cuadrado. Z, ya sacarlo. Z sería 4,58 al cuadrado más 3 al cuadrado y la raíz de eso. Serían 5,48 centímetros. Tenemos todos los datos necesarios para calcular lo que me piden. Por un lado, esta área, y ahora vamos a sacar el área del cuadrado, lo voy a poner aquí. El área del cuadrado, que es lado al cuadrado, que es 5 al cuadrado, 25 centímetros al cuadrado, pues empezamos a calcular. El área total. El área total es sumar las áreas que hemos calculado. Del triángulo 2, del triángulo 1 y del cuadrado, ¿vale? Pues sumáis 26,8 más 25 más 11,45 y nos queda que es 63,25 centímetros cuadrados. Y el perímetro de la figura, ¿vale? El perímetro, mucho ojo, no es la suma de todos los lados de nuestras figuras, ¿vale? Sino que es todo el contorno. Esta y esta no serían parte. Entonces, vamos a empezar mismamente de este 5, ¿vale? Tirando dado toda la vuelta. Serían 5 más 5, 10, más la A, que la tenemos calculada, 11,83, más la B, que la tenemos calculada, 10,72, más la Z, que la hemos calculado antes, 5,48, más el 5 este, que es el lado del triángulo, y nos queda que es 43,03 centímetros, ¿vale? Así que nada, ahí tenemos cómo se hace el problema, mucho ojo, mucho ojo, sobre todo con el comienzo. Tenemos que saber que de estos ángulos tan grandes podemos quitarles 90 si es un ángulo recto y ya centrarnos con ángulos agudos para jugar con los triángulos, ¿vale? Y que para tener datos suficientes, mínimo tengo que tener un ángulo agudo y un lado en un triángulo rectángulo, y entonces ya poder hacer de todo, ¿vale? Pero tengo que tener triángulos rectángulos, 2 datos para poder sacar el resto, ¿vale? 2 datos, o sea, un ángulo y un lado, entonces ya podéis hacer magia y sacar todos los datos, ¿vale? Pues venga, vamos al siguiente.